Hay una verdad que cambia por completo cómo enfrentamos el sufrimiento, pero muy pocos cristianos la entienden. No se trata solo de soportar el dolor ni de tratar de escapar de él. Se trata más bien de saber por qué está aquí, por qué llegó el dolor y qué significa para tu fe. Y cuando lo entiendes, todo se ve diferente. Incluso el insulto, incluso la pérdida, incluso el fuego de la prueba. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el penúltimo episodio de una serie que hemos titulado Bienvenidos al Exilio. Hemos estado explorando juntos la primera carta del apóstol Pedro, una carta escrita a creyentes que vivían como extranjeros en su propia tierra, pero que habían sido llamados a una esperanza eterna. Me acompañan dos buenos amigos del Faro, los pastores Uziel Abreu y Darío Hernández, y hemos estado viendo cómo esta carta puede animarnos a vivir con fidelidad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor no reconoce nuestra verdadera ciudadanía. Hoy vamos a hablar del sufrimiento, pero no como normalmente lo entendemos. ¿Por qué Pedro dice que es una dicha ser insultado por causa de Cristo? ¿Qué tiene que ver el juicio de Dios con el fuego de la prueba que enfrentamos ahora? Y lo más importante, ¿cómo puede todo esto ser una señal de que el Espíritu de Dios reposa sobre ti? Prepárate, porque este pasaje de Primera de Pedro nos va a dar una perspectiva que puede cambiar tu forma de ver el dolor para siempre. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora a Bauta, Cuba, donde grabamos esta serie. Una de las cosas que más enfatizamos en el Faro de Redención y de hecho en las conferencias para pastores y líderes que damos aquí en Cuba muchas veces es la necesidad de ser personas cristocéntricas, de predicar mensajes cristocéntricas. O sea, que nuestra identidad, nuestro mensaje, todo fluye del Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro mensaje, ese es el contenido, esa es la motivación de nuestra vida. Y en estos días hemos estado hablando de Primera de Pedro, que viene con este mensaje de que ahora que estamos en este mundo que es hostil, este mundo en el que somos exiliados porque ahora somos ciudadanos de otro lugar, que debemos aprender a sufrir bien. Pero sufrimos bien cuando estamos centrados en Cristo. Y el texto que vamos a ver hoy nos sigue hablando acerca de este sufrimiento bueno, este sufrimiento que es santo y es parte de lo que Dios permite en nuestra vida para glorificarse y para purificar a su iglesia. Y lo hacemos a través de un conocimiento del Evangelio centrado en Cristo Jesús. Ahora, para hablar de este texto que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19, tengo otra vez conmigo al pastor. Hoy lo presento al primero, Darío Hernández, y el pastor Uziel Abreu. Bienvenido al Faro de Redención. Le damos gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Es un placer. Saludamos a todos los oyentes de acá. Amén, amén. Ahora vamos a comenzar leyendo el texto, 1 de Pedro 4,
del 12 al 19. Darío, ¿por qué no nos lees este pasaje? Sí, como que no. Dice el verso 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Amén. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Amén. Amén. Bueno, ¿de qué está hablando Pedro aquí? Bueno, estuvimos viendo en el contexto inmediato anterior, en el programa pasado, que Pedro estaba hablando de una ética escatológica, o sea, de la ética que debemos tener a la luz del fin de los tiempos y de la doctrina del fin de los tiempos. Yo creo que Pedro ahora no se retira de este énfasis escatológico, de este énfasis del fin de los tiempos, porque está hablando acá del nuevo pacto, del tiempo de la iglesia, de la era de la iglesia y de la inauguración de ese tiempo de la iglesia donde él estaba escribiendo a estos expatriados, pero está también con el énfasis en el juicio y en el juicio final. Estamos viendo que está hablando y está apuntando literalmente a cosas que tienen que ver con el tiempo en el que ellos están viviendo y cómo se ha desarrollado toda la maldad en ese tiempo. Se irá desarrollando en los tiempos futuros y terminará entonces en el día final con un juicio. Y yo quiero que veamos todo el texto bajo esa sombrilla, con ese sentido, ese énfasis escatológico también, porque no podemos olvidar de eso. Y ahora está diciendo, en esa escatología, en ese énfasis del fin de los tiempos, vamos a entender el sufrimiento. Bueno, voy a hacer una pregunta importante, porque creo que hay oyentes que quizás tengan una pregunta semejante a esta. ¿Estamos ya en los últimos tiempos? Sí, categóricamente. Y Pedro escribió a estas personas con este contexto de los últimos tiempos, y escribió hace casi 2000 años. Así que los últimos tiempos comenzaron ¿cuándo? En la inauguración del nuevo pacto cuando vino Jesús. Eso es. Y eso es algo que tenemos que aprender, mis hermanos, porque hay personas que piensan que los últimos tiempos se refiere a algo en el futuro, quizás en el futuro muy cercano. Los últimos tiempos quizás se refiere a la gran tribulación o cuando llegue el rapto, diferentes ideas que las personas tienen acerca de los últimos tiempos, como que si solo eso fueran los últimos tiempos. Y como dijo el pastor Uciel, y bien lo dijo, en los últimos tiempos comenzaron con la inauguración de la iglesia. Amén. Estamos ahora en los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué es importante entender eso según este pasaje? Porque si entendemos bien el pasaje a la luz de la doctrina del fin de los tiempos, entendemos también que este sufrimiento habla también de nuestro sufrimiento. O sea, de que vamos a sufrir y probablemente saquemos algunas verdades que sean buenas para nosotros de por qué sufrimos. Porque eso es una pregunta que es reticente en el ser humano. Claro. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué sufro? Pedro comienza diciendo, amados, segunda vez que lo dice. Amados. No sé. Y yo creo que aquí esta palabra es importante porque va a hablar del dolor en la vida del creyente. Y entonces él es como que antes de que te duela te pongo el bálsamo. Y te estoy diciendo, tú eres amado, tú eres compadecido, la misericordia de Dios te ha alcanzado, tú eres objeto de la gracia de Dios. Y eso te fortalece para lo que viene ahora. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba
que en medio de ustedes ha venido para probarlos. No se sorprendan del sufrimiento, del dolor, de la prueba que ha venido. Y me encanta cómo él usa la palabra fuego aquí. Del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Y ahora agrega, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. O sea, no es extraño. No es extraño. No es nuevo. ¿Estás sufriendo? No es extraño. Bienvenido al exilio. Prepárate para sufrir. No, O sea, no es extraño. Y el punto es Yes. que Cristo le decía a sus discípulos, si yo he sufrido y si a mí me han perseguido, también lo harán ustedes. Porque ningún discípulo es mayor que su Señor. Y Y así hacen con el maestro, decía Cristo. sí, ¿Cuánto más no harán? exactamente. Entonces, si nosotros estamos en Él y estamos identificados con Él, también vamos a padecer como Él. Y por eso es que dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, Eso ahora es en el sí, versículo 13. versículo 13, Primera palabra, regocíjense. regocíjense. Wow. Regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Viste de nuevo la escatología? ¿Ves? Exactamente, en la La venida. doctrina del fin de los tiempos. Ahora, en aquel tiempo, en el primer siglo, cuando Pedro estaba escribiendo, regocíjense en los padecimientos, en completar. Y eso me recuerda también a Pablo. Sí. Completo en mi cuerpo los padecimientos de Cristo. Qué lindo. Y ahora Pedro está diciendo, bueno, ustedes compartan los padecimientos de Cristo. Ahora, en aquel momento, en el primer siglo, regocíjense. Dice, para que también en la revelación de su gloria, el fin del nuevo pacto, la consumación, la glorificación de todas las cosas, la segunda venida de Cristo, ahí es la revelación de su gloria. Dice, para que en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Alegría. Y quizás nosotros nos preguntemos, la audiencia se pregunte, ¿y por qué Pedro aquí habla del fuego, de la prueba? Que no debemos sorprendernos de esa prueba. Bueno, es que ya habló de eso. Capítulo 1, él le dice, y basado sobre el punto escatológico del fin de los tiempos, él le dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y entonces dice ahora, en lo cual ustedes nuevamente se regocijan, capítulo 1 se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y entonces dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, ahí está la palabra del fuego, la intención del fuego, que es purificador, más preciosa Sí. que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria, honor, nuevamente, en la revelación de Jesucristo. ¿Ves? Entonces nos damos cuenta, como decía Uciel, que está enlazada, enraizada, este fuego de prueba a los últimos tiempos. Sí. Ahora, vamos ya directo a lo que él está diciendo. Porque sí, entendemos que estamos ya en los últimos tiempos. Es normal el sufrimiento, es normal. Y va a haber diferentes niveles de intensidad. Para algunos significará lo que hemos dicho, insultos, ofensas, rechazo, humillaciones. Para otros va a significar perder el trabajo y para algunos significará perder su libertad o perder sus vidas. Sí. Todo depende de dónde estés y cuál sea el clima de la cultura, de la sociedad donde vivas, pero el punto es este. Él dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, oye esto, dichosos son. ¿Qué cambio de perspectiva nos está llamando el Señor a hacer? Cuando llega la ofensa, es una dicha. Cuando llega el insulto, gloria a Dios. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. O sea que Wow. el insulto que otra persona me hace a mí porque ve a Cristo reflejado en mí es una prueba Y una de que marca. yo tengo el Espíritu y que Dios reposa sobre mí. Gloria a Dios. Gloria. Así que si te insultan y te ofenden en la calle, escúchame, si te insultan y te ofenden en la calle por ser cristiano, eso es una prueba de que tú eres cristiano. No, mira, Se está notando que eres cristiano. se ve. Parece que molesta que tú eres cristiano. No, y otra vez, la perspectiva que debemos adquirir. Yo estoy pensando ahora en los discípulos, los apóstoles, cuando los llevaron delante de ya las autoridades judías después de la resurrección y los golpearon y les advirtieron que no predicaran más en el nombre de Jesucristo. Ellos salieron de ahí regocijándose de ser contados dignos. Sí. De padecer De por ser el nombre. De hallados padecer por el nombre. por el nombre. Oye, recuerda la primera vez que leí eso,
leí eso que me salían las lágrimas. Decía, Señor, A veces uno lee eso y hasta tiene deseo que te golpeen para padecer por el nombre. sí, que me peguen. Sí. No, al contrario. Pero el punto No, es pero que yo ese, decía... ese deseo sano de yo estoy dispuesto a ser martirizado por Cristo. Sí. Para mí yo creo que la revelación al leer eso, lo que sentí que el Señor estaba iluminando en mi corazón es que ellos amaban tanto al Señor y creían tan firmemente y fervientemente en la realidad del Evangelio, el mensaje que proclamaban, que algo doloroso se convirtió en gozo para ellos. Y eso es el milagro de la fe. Y otra vez, Eso te es sufrir ofenden. Eso es sufrir bien. Te ofenden y tú dices, soy dichoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre mí. ¡Wow! Y entonces dice, ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Y ahí Otra está co- el fruto del sufrir bien. La gloria de Glorificamos a Dios. Amén. Ahora, Dani, yo creo que este texto también nos responde una pregunta que actualmente, bueno, yo creo que se ha hecho en todo tiempo. Hay mucha gente que en cuestión del problema del mal, cuestionan a Dios siempre y Sí. cuestionan a los creyentes y entonces le dicen, "Y si Dios existe y si Dios es real, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué la gente sufre?" Bueno, Pedro nos está enseñando que hay una verdad aquí que es clara. Mi hermano, ser cristiano no te exonera del El dolor. sufrimiento. No te exonera del sufrimiento. Y eso derrumba el falso evangelio de la prosperidad. Sí. Eso tira por tierra el falso evangelio de la prosperidad. Que la gente te dice, ven para la iglesia para que todos tus problemas sean solucionados. Sí, Tú para no de vas- sufrir. Sí, tú no vas a tener más problemas. Sí. No, eso es mentira. Por eso es el falso evangelio de la prosperidad. Pedro está diciendo, mira, tú necesitas saber que si tú eres cristiano, igual vas a sufrir. Ahora, Quiere vivir piadosamente. en sufre de una Cristo manera Jesús. diferente. Va a sufrir, sí. Sufres por Cristo, regocíjate. Amén. Sé dichoso. Ahora, él dice, si sufres por Cristo, porque él después va a aclarar en el 15 que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. A mí me encanta eso que él pone entrometido al final. Eso es como Después de- chismoso. En Cuba eso es sí, sí, chismoso. sí, exactamente. Dice que no sufre como asesino, ladrón o malhechor. Todas esas cosas suenan terribles. Y entonces añade para que nadie se escape o entrometido. Por meter la nariz donde no te llaman, Sí. por chismoso. Sí. Entonces Pedro está diciendo que hay una manera de sufrir bien y de sufrir como Cristo. No sufras por hacer el mal. En estos ejemplos. Sí. Y agrega ahora, pero si alguien sufre como cristiano, o sea, como seguidor de Cristo, obviamente por Cristo, dice, que no se avergüence, sino que como tal, o sea, con ese testimonio, glorifique Adiós. a Dios. Wow. Sí, porque aquí encontramos muchas veces a hermanos en la iglesia que están sufriendo por las consecuencias de su pecado y atribuyen que su sufrimiento es por causa de Cristo. No, que estoy sufriendo por causa de Cristo, porque no, y cuando te pones a analizar nada en la que ver. situación no tiene nada que ver. Estás sufriendo por las consecuencias de tus malas decisiones, de tu pecado, de tu desobediencia. Sí. Bueno, vamos ahora al último párrafo. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros mismos, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Este es un pasaje que puede ser un poco difícil, pero vamos a explicarlo. ¿Qué significa, primero, Uziel, te pregunto a ti, ¿qué significa de que el juicio comienza por la casa de Dios? Ok, hago una regresión de nuevo a la doctrina del fin de los tiempos. No podemos olvidar que dije que este texto teníamos que verlo bajo la sombrilla de la escatología. Sí. Porque así es que Pedro está hablando. Él tiene este énfasis ahora en esta porción de la carta. Entonces, viéndolo a la luz de la doctrina del fin de los tiempos, entendemos que él está hablando de que hay un fuego de prueba para los creyentes que está sobreviniendo a la iglesia. Y en este caso es calumnia, persecución, insultos y todas estas cosas. Ahora, él está diciendo, ok, ahora en términos de juicio, el juicio tiene un principio, siglo I, donde él está escribiendo, y tiene un final para los inconversos.
Entonces hay una inauguración, si lo entendemos de esta manera, hay una inauguración del nuevo pacto y el pecado está creciendo y la prueba está sobreviniendo a la iglesia. Y eso es parte del juicio de Dios. ¿Para qué? Para santificación de la iglesia. A mí me encanta, yo te comentaba que me encanta ver cómo la iglesia es purificada a través de este texto, pero que yo este texto me encanta verlo siempre a la luz de las cartas a las iglesias en Apocalipsis. Sí. Que es juicio de Dios sobre las iglesias para santificación de la iglesia. Juicio para purificación de la iglesia. santificación y purificación. Si no, no es castigo de Dios a la iglesia, es para santificar y purificar a la iglesia, para entregársela al regreso de Cristo, a Él mismo pura y sin mancha, sin arrugas, sin cosa de que avergonzarse. Por eso Pedro habla aquí también de la vergüenza, de que no se avergüencen si sufren. Por eso Pedro menciona entonces, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o también se entiende como desde la casa de Dios. O sea, si tú eres cristiano, no estás exonerado, digamos, de las pruebas, porque las pruebas van a colaborar a tu santificación. Sí. No, y revelan que tu fe es genuina. Claro. Revelan si tu fe es genuina. Y te hacen crecer si tu fe es genuina. Eso es, eso es. Por eso él termina entonces haciendo este alto contraste. Dice, y si comienza por nosotros primero, con ese fuego de prueba, con ese sufrir, para moldear nuestro corazón y para moldear nuestro carácter, al carácter de Cristo. Exactamente. Entonces ahora pone la imaginación de su audiencia a trabajar, así como yo pongo también la de nuestros oyentes. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? En el juicio final, en el último tiempo, escatológicamente hablando, o sea, fin de los tiempos. Si para nosotros en vida ahora la santificación resulta de esta manera, que a veces es difícil, a veces es complejo llevar todas las pruebas, imaginemos para los no creyentes cuando llegue el día final, que no han obedecido al Evangelio de Dios. Y por eso remata entonces ahora con el 18 diciendo, y si el justo con dificultad se salva, o sea, mi hermano, ser cristiano es lo más difícil que hay. Yo no sé para ti, Dani, no sé para ti, Darío, o para el oyente que nos está ahora mismo disfrutando, pero para mí ser cristiano es lo más difícil que hay. Y dice Pedro, si ese cristiano, el justo, con dificultad se salva, pregunta de nuevo, ¿qué será del impío y del pecador? Ahora, para mí, también yo siempre tomo este texto como un llamado al evangelismo. O sea, como que apresúrate, Uziel, predica el evangelio, predícale a los que no tienen, porque del fuego. nosotros le enseñamos siempre a la iglesia, mi hermano, evangeliza y predica porque esto es una cuestión de vida o muerte. Sí. Hay un político y comediante allá en los Estados Unidos, ateo. Hombre es ateo de trasfondo judío, pero él dice, mira, cristiano, si el evangelio es verdad, a mí me ofende que tú no me prediques. Si ustedes creen lo que creen y no predican, son personas crueles. Así es. Uy, Así es. wow. Ahora, me gustaría, no sé, quizás antes de terminar, dar una nota de esperanza a la iglesia y a nuestros oyentes con respecto al sufrimiento. Por favor. Y darle un enfoque con un entendimiento bueno, agradable. El hecho de que, como dice Santiago, y hubieras hablado de eso y me vino a la mente, porque la prueba de la fe produce paciencia. Amén. Y la paciencia, carácter probado. Entonces, si nos damos cuenta, la prueba de la fe para nosotros, el fuego de prueba que pueda sobrevivir sobre nosotros, para nada es malo, es bueno. Por eso es que Pedro le dice, regocíjense grandemente, porque es bueno. Es como Pablo le dice a los romanos, porque todas las cosas cooperan para bien, con un propósito, conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Como dice Pedro, para el día de la revelación de Jesucristo nosotros estemos completos, listos a su imagen. Wow. Si me permites ahí, Darío, una ilustración para que quizás nuestros oyentes entiendan un poco mejor. Es como, caramba, no recuerdo cómo se llama esa medicina. Es una medicina que mis padres me daban cuando yo era niño, que era un tipo de aceite. ¿Aceite de hígado de bacalao? Ese era, mi hermano. Aceite de hígado de bacalao. Wow. Es el aceite del hígado de un pescado. Imagínate el sabor. Mi hermano, eso sabía mal. Malo de sabor. Pero qué bueno era para la salud. Entonces, es lo que está diciendo Darío. Okay. La prueba puede saber amargo. Wow. Puede tener mal sabor. Sí. Pero es buena para tu corazón y tu carácter. Es bueno. Te va a santificar.
te va a hacer que tú seas una iglesia sin mancha, sin arruga, digna del Señor. Sí. Y es por esto, mis hermanos, que predicamos el Evangelio. Fíjate que el Evangelio es el mensaje más hermoso, más glorioso que podamos oír. En el Evangelio entendemos que en un mundo caótico, un mundo donde todo el mundo sufre, el rico sufre, el pobre sufre, el que tiene salud sufre, el que no tiene salud sufre más todavía, pero todo el mundo sufre. Hay problemas que nos rodean constantes. Es un lugar hermoso también, lleno de cosas lindas, pero es un mundo lleno de dolor y sufrimiento. Y en medio de un mundo caótico como este, Dios viene y nos rescata. Y viene con promesas, y viene con vida, y viene con perdón, y viene con restauración a través, no de una lista de instrucciones que si las seguimos entonces vamos a calificar para la vida eterna, para la bendición, sino a través de un regalo. El regalo de su Hijo, que vino a este mundo caótico, que sufrió en él, que murió como pecador a pesar de que nunca había pecado. Y entonces resucitó de entre los muertos, porque la muerte no podía retenerlo en la tumba, ¿verdad? Resucitó, y la Biblia dice que eso fue para nuestra justificación. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tú que eres pecador, tú que has traído dolor a este mundo y también estás sufriendo dolor, tú puedes tener un cambio en tu vida que te introduce a algo mejor, que es vida, perdón, esperanza por medio de Cristo Jesús. Y sí, sigue el sufrimiento. Sí, sigue el mundo caótico, pero ahora vivimos con una esperanza viva, una esperanza incorruptible, una esperanza que está reservada para nosotros en el cielo. Incluso la muerte no nos preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros morimos para la resurrección. Y en base a esa esperanza, Pedro concluye esta porción y le dice a estos creyentes, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Amén. Mira el eso es lo que adjetivo, decía. al fiel Creador. Fiel. Como Cristo, que cuando lo ultrajaban, decía Pedro, no maldecía, no respondía ultrajando, sino que encomendaba su alma a aquel que juzga con justicia. Y eso es lo que han hecho los mártires a través de las edades, encomiendan sus almas al Señor, y el que sufre, creyente, puede encomendar su alma y su sufrimiento al Señor. Señor, aquí estoy, pero creo en ti. O sea que si entendí bien, entonces en el día de hoy en el Faro, lo mejor que tenemos para el no creyente es el Evangelio. Es lo único que tenemos. Y lo mejor y único que tenemos para el creyente Es el es el Evangelio. Sí. Es encomendar nuestras almas al fiel Creador. Si Él fue capaz de crear todo lo que conocemos y tiene tal poder, ¿cómo no le voy a encomendar mi alma si Él es fiel? Él es fiel. Créelo. Amén. Una vez más, quiero darle gracias a Uziel y a Darío por estar con nosotros y ayudarnos a mirar con más claridad esta carta. Y gracias, mi hermano, por estar escuchando, sintonizado a esta estación o escuchando este podcast en este penúltimo episodio de Bienvenidos al Exilio. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Bienvenidos al Exilio, el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.